En plena conmoción social violenta, se alza una voz que desciende de la montaña, un mensaje de paz interior y de renuncia a la violencia. La no discriminación y la no violencia. Algunos aclamaron la llegada de un nuevo profeta o de un sanador. Otros lo denunciaron como un falso mesías, un peligro para la juventud, una amenaza para la sociedad. The Silo movement became a movement that was seen as dangerous. Sus seguidores fueron perseguidos, torturados e incluso asesinados. The press did an incredible campaign saying that we were having drugs, we were having orgies, we were having I don't know which satanic practices. Su voz silenciada, sus palabras denunciadas y ridiculizadas. Y sin embargo, este humilde sudamericano ha tocado las vidas de personas en todo el planeta, desde Mali hasta Montreal, desde los barrios marginales más pobres hasta los centros del poder. ¿Será posible que este sabio desconocido posea realmente la llave de una experiencia capaz de transformar tu vida? Es un guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sus ideas han dado lugar a movimientos y partidos políticos. Sus obras sobre lo social, literario y espiritual se han publicado en decenas de idiomas. ¿Cómo es que después de todo esto permanece aún como el secreto mejor guardado de los Andes? Es una historia que comenzó hace muchos años, en un remoto paraje en lo alto de las montañas, cerca de la frontera entre Argentina y Chile. Hoy, miles de personas han viajado desde los puntos más distantes para encontrarse con Silo cerca del monte Aconcagua, el más alto de las Américas. Estoy aquí entre la multitud, no solo como cineasta, sino también como uno de tantos peregrinos de todo el mundo que han viajado a este lugar donde convergen tres grandes cadenas montañosas. Hemos llegado desde África y Estados Unidos, desde todas partes de América del Sur, desde Europa y Asia. Todos respondiendo al mensaje de Silo, que nuestro sufrimiento y contradicción genera violencia dentro de nosotros y a nuestro alrededor, que crear unidad interna pone fin a esta violencia y genera la condición para algo nuevo. Paz, fuerza y alegría. Imagina una espiritualidad que no es religión. Organizaciones de voluntarios donde nadie recibe pago, ni siquiera los organizadores. Una inspiración que para algunos ha dado lugar a la acción social y para otros a la organización política y para muchos una senda espiritual. Hemos peregrinado a este paraje desolado buscando la fuerza que alimente nuestra vida, buscando alegría en el hacer y buscando la paz mental necesaria para progresar en este mundo alterado y violento. Paz, fuerza, alegría. Paz, fuerza, alegría. Para algunos todo esto es muy nuevo. Otros han venido para reunirse con viejos amigos y compañeros. Mi camino hasta este lugar comenzó cuando tenía 20 años y por primera vez me encontré con los escritos de Silo en una librería de Canadá. Otros han viajado desde más lejos y durante más tiempo. La primera vez que Silo habló aquí, este paraje rocoso no tenía estas construcciones. Aquellos que vinieron entonces lo hicieron arriesgándose mucho. La primera vez nadie llegó tan cómodamente. Y las autoridades fueron menos acogedoras. La situación era más complicada y más peligrosa. Tal vez no le resulte obvio a un turista hoy en día, pero a finales de los 60, Argentina se encontraba desgarrada por una dictadura militar. Grupos paramilitares de ultraderecha, guerrilleros de izquierda y de todo entre ambos extremos. La agitación cultural y social del momento no era específica de América del Sur. Disturbios y levantamientos, revolución y protesta eran la realidad desde Malasia hasta Ohio. En ese ambiente inflamado, desde las montañas se propagaba la noticia de un joven extraordinario. Atraída por la curiosidad o la esperanza, guiada por el rumor o la intuición,
La gente lo buscaba esperando encontrar un sanador, un gurú o un guía. Hacia 1969, Silo vivía alejado de los centros de poder, en una pequeña ermita de piedra que había construido a algunos kilómetros del paraje de Punta de Vacas. Aun aquí, aislado en las montañas, los militares del lugar frecuentemente interrumpían sus meditaciones disparándole al azar, simplemente para divertirse. En plena conmoción política y social, la noticia de Silo continuaba propagándose. Después de repetidas solicitudes, finalmente accedió a dejar su retiro en la montaña y a hablar ante un grupo de personas en la ciudad. Aunque los permisos se otorgaron, las multitudes fueron arrestadas antes de comenzar los actos. Esto se repitió una y otra vez hasta que finalmente se anunció que Silo era libre de hablar. Si quería hablarle a las piedras. Se le dijo que mejor sería que retornara a su ermita y hablara ante los que quisieran reunirse con él allí. El 4 de mayo de 1969, el mismo año en el que el hombre pisó la luna por primera vez, a pesar de la lejanía, a pesar del helado clima, a pesar de los militares armados, unos cientos de peregrinos se encaminaron hasta este remoto lugar para escuchar hablar a Silo públicamente por primera vez. Sus palabras deben de haber sorprendido a aquellos que habían venido a oír a un Mesías o a un sanador. A escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor, está en el fondo de tu corazón. La arenga de Silo de aquel día duró unos 20 minutos. Desconocedor de las leyes que rigen el universo, Se centró en la naturaleza del dolor y el sufrimiento, desconocedor de las leyes de la historia, las distintas formas de violencia y la relación entre la violencia en nuestro interior y a nuestro alrededor. La esencia de su exposición contaba la historia de un viajero que había perdido su rumbo. Una historia de sufrimiento y placer, entre la necesidad y el deseo y la posibilidad de cambio profundo. Y de algún modo, a pesar de las dificultades, su mensaje se expandió, de boca en boca, a través de carteles y panfletos, por todos los medios imaginables, incluso como historietas de dibujos. Silo habló nuevamente desde aquí, 30 años más tarde, en 1999. Aquí estamos de nuevo. Entonces se erigió un monolito de acero inoxidable para conmemorar su primera arenga. Habló nuevamente desde aquí en 2004 y después en 2007, pero durante todo ese tiempo su mensaje no ha cambiado. Y bueno, y es la ciencia y es la justicia la que puede mejorar el dolor humano. Pero el sufrimiento humano es mental. Y el sufrimiento humano no se soluciona ni por el desarrollo de la ciencia, ni por el desarrollo de la justicia. Es un esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para entrar en otras regiones de la mente. Ese es nuestro tema. Learn to treat others in the way that you want to be treated. Learn to surpass pain and suffering in yourself, in those close to you, and in human society. Cosas bastante inofensivas podríamos pensar, pero produjo de los dirigentes religiosos y de la dictadura, desde la izquierda y la derecha, una ola de difamación y falsa información que llevaría a los siloístas a ser atacados, encarcelados e incluso asesinados. Lo mismo se repetiría luego en Europa y América del Norte. Denunciados por los medios y todas las ideologías, fueron acusados de ser tanto una secta como antirreligiosos, comunistas y fascistas. Sus militantes fueron aislados, los centros de reunión atacados, uno en París fue incendiado y en Estados Unidos a otro le colocaron una bomba. En 2007 un diario importante del Cairo denunció a los siloístas como sionistas y peligrosos intrusos. Esa corta charla que irradió desde este paso montañoso, oída por tan pocos,
produjo indignación y polémica. Sin embargo, después de todos estos años, no es necesario especular. Podemos juzgar el mensaje de Silo por sus frutos. Learn to resist the violence that is within you and outside of you. Learn to recognize the signs of the sacred within you and around you. Fue un mensaje que se oyó en los puntos más distantes y que transformó muchas vidas, la mía entre ellas. Pero nada de esto podría suceder sin que algunos corriéramos riesgos. Entre sus muchos logros como subsecretaria en el gobierno de Chile, Pía Figueroa fue responsable de la creación de la primera legislación nacional sobre medio ambiente. Esta madre de 2 hijos ha recorrido un largo camino hasta aquí. I wanted to come here when I was 15, imagine, to hear Silo here on 1969, but I wasn't able. No mucho antes, la joven Pía había oído hablar por primera vez de Silo. Under the door of my house, it came a small leaflet, very small, I remember, with the image of Silo. It said, "My teachings are not for the successful, are for those ones that carry failure in their hearts." And I felt that was what I had in my heart. Allí donde las opciones de cambio parecían ser el ensimismamiento y las drogas o la lucha armada, el llamado de Silo por la transformación personal y social no violenta tocó profundamente a algunos, pero iba muy en contra de la corriente de aquellos tiempos. I remember once in my friend's house, she was having the guns hidden in under her bed. I mean, that was the kind of options we were taking. Maybe if I would have taken the choice of a violent revolution, maybe my parents would have understood better. La reacción de su padre no fue sorprendente, considerando la infundada y virulenta difamación que acusaba a Silo y a los siloístas de todo crimen, desde violación hasta asesinato. The Silo movement became a movement that was seen as dangerous. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento sea un hombre, más... We, of course, took our time to study our issues and went to retreats or out of town to take some days to think about. We were just meditating, but the press did an incredible campaign saying that we were having drugs, we were having orgies, we were having I don't know which satanic practices. It was totally unproportioned, totally monstrous. They was beginning to say that they kidnapped children and took them to meetings, and immediately they began suggesting that the meetings had sexual ideas. My father, he wanted me back in home immediately. My sister followed also. She was smaller, 2 years younger than me, and he was desperate. I am a lawyer. I did what I was taught should be done in that case. I went to the police. And she was found in one of the Silos meetings. La histeria del momento significó que las pacíficas meditaciones de Pía estaban a punto de ser interrumpidas abruptamente. We were in a retreat one day, and an helicopter started flying, and they stopped there, all the police, and my father in the middle, saying, "We go home, girls, we are going home." And we were immediately brought to Santiago, and the judge started this trial, absurd trial, and we spent 5 days in jail. Pía terminó encarcelada porque su padre temía que un extraño culto arruinara la vida de su hija. Los hechos posteriores demostraron su error. I think that if people were like Pia, we would have a very nicer world. Definitely.
En esta multitud hay otros que, como Pía, participaron en aquellos primeros días. Algunos sufrieron el mismo tipo de ostracismo social. Otros fueron encarcelados o les sucedió algo peor. Algunos se quedaron y otros, como exiliados o por opción, se fueron a Europa, Asia y los Estados Unidos. After jail and after that direct confrontation with my father, I decided that this message was enough important as to bring it to many other peoples in the world. So with some friends we organized and we went to Asia, and I lived in the Philippines for a couple of years. And we published the Silos books, and we formed a lot of groups and a huge movement, where I met a couple of people, very nice friends of mine, Victor and Cherise, who later on moved to Canada. Y de ese modo elíptico fue como conocí por primera vez el mensaje de Silo. Vi un cartel colocado por aquellos dos inmigrantes en Canadá. Era sobre 12 principios de conducta para llevar una vida coherente, los principios de acción válida. Y luego encontré el libro, aquel del cual se tomaron estos principios, La mirada interna, una especie de camino poético que va del sinsentido al sentido existencial. La primera página ya anuncia en qué se está metiendo uno. Here it tells how the non-meaning of life is converted into meaning and fulfillment. Here is joy, love for humanity, for nature, for the spirit. Here the worldly is not placed in opposition to the eternal. Here it tells of the inner revelation, at which all arrive who carefully meditate in humble search. Me parecieron palabras de grandes esperanzas, pero en aquel libro también había cosas difíciles de entender. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente, medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de, usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir. Pero ¿por qué hablar tanto de la muerte? Era difícil para mí comprender por qué algo que acechaba en el futuro debería ser un problema hoy. Y no es para sorprenderse, hemos sido formados para mirar solamente nuestra herencia del pasado como explicación del presente. Es un planteamiento comprobado y potente, sea el psicoanálisis intentando explicar lo que somos mediante lo que nos ocurrió en nuestra niñez, o la cosmología mirando el Big Bang para comprender cómo es nuestro universo hoy. Esperamos encontrar en el pasado todas las respuestas. Para todo, paz, fuerza. Pero Silo invirtió esto poniendo el énfasis en el futuro. Imagina a alguien con un pasado difícil que cree que mañana será maravilloso. Compáralo con alguien de un pasado maravilloso que cree que todo se cae a pedazos. Y para todos nosotros, el futuro depara algo seguro, que se acabará. Y si el sentido tiene que ver con el futuro, ¿qué pasa entonces? No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. ¿Qué tengo yo que pueda trascender la muerte? ¿Mi reputación? ¿Mis hijos? ¿Las acciones que pongo en marcha? ¿O bien...? Y son estas preguntas aparentemente sencillas sobre las que Silo nos pide reflexionar. Do not let your life pass by without asking yourself, who am I? Do not let your life pass by without asking yourself, where am I going? Entonces, lo pones en dos partes. Sí. Para alguien tan centrado en preguntas sobre la muerte y la trascendencia, uno podría esperar que Silo tuviera mucho que decir sobre Dios. ¿Qué tú dices a ellos? Yo lo que le digo es que él crea o no crea, perfecto. Me parece muy bien que crea o que no crea, me da igual. Pero que ese no es el tema para salir del mundo del sufrimiento y para crear un nuevo tipo de ser humano. Ese no es el tema.
Eso es lo que le digo a la gente que cree. Que crea. Y si me dice que no cree, pues que no crea. Porque el tema es otro. El tema es otro. No es el tema de que cree en Dios o no cree en Dios. El tema es cómo soluciona sus problemas existenciales. Y lo existencial no se resuelve porque crea o no crea en Dios. Our spirituality is not the spirituality of superstition. It is the spirituality that is awakened from its deep sleep to nurture the best aspirations of the human being. Ateos y creyentes, místicos, científicos, artistas y activistas sociales. Tras la primera arenga pública de Silo, surgieron una cantidad de grupos con sus propias y particulares interpretaciones de su enseñanza. Luego, en los 70, representantes de diversos grupos en todo el mundo se reunieron en una isla griega para estudiar con Silo en mayor profundidad y se comenzó a formar una organización conocida como la Comunidad para el Desarrollo Humano, y de ella surgió una gran variedad de actividades. De este modo, el movimiento humanista fue gradualmente tomando forma y ampliándose a medida que diferentes personas, en distintas situaciones, encontraron una voz común para la experiencia de transformación personal que habían hallado. Las actividades eran tan variadas como aquellas personas y sus situaciones vitales. Así se denuncia la violencia y la injusticia, se trabaja por la educación o la salud pública en Asia, el Caribe y África, o se organiza todo desde la acción social y boletines de barrio hasta campañas para mejorar el transporte público. En 1981 me reuní con algunos amigos y acompañamos a Silo a una serie de actos públicos en Europa y Asia. Me parece que de todas las cosas extraordinarias que sucedieron en aquel periplo, dos de las más sorprendentes sucedieron en Asia. La primera fue en India, en la playa de Chowpatty en Mumbai. Uno de nuestros compañeros en aquella gira fue Vitandra Ayyappa, un ingeniero jubilado y profesor de yoga. I remember very vividly the weather. The weather was very bad, very bad. There was a warning that there's going to be a big cyclone and it will hit Bombay. In spite of that, we were able to gather 10,000 people at this spot. We had there, huh? The stage there. Exactly there. En medio de aquel caos, a pesar de la tormenta, después de los discursos y presentaciones, Silo invitó a aquellos que estaban de acuerdo con su mensaje a que se pusieran de pie. 10.000 personas se pusieron de pie y para muchos sucedió algo extraordinario. De aquella experiencia tan interna, la gente sacó varias conclusiones, interpretándola de diferentes modos y con consecuencias que se continúan desarrollando décadas más tarde. Mukul Desai vive a corta distancia de su tienda en un barrio de clase media en Mumbai. Todas las semanas, durante la última década, los miembros de su gran familia se reúnen en torno al mensaje de Silo. और अपना ध्यान अपने श्वासोश्वास के ऊपर हल्का और गहरा हो सके उतना आराम से और गहरा. From the beginning, from the existence of man, man has to face pain and suffering. When we do these experiences, then it gives us the power to face the challenges that are created in day-to-day life. Some Friday we discuss on current topics, we discuss for local problems, we discuss for our child development, we discuss for the education systems, we discuss for our personal life, family life. This makes our knowledge wider and wider, and global, and we transform this to our societies. A pesar de la economía pujante de India, la pobreza continúa siendo un problema enorme. Nos sorprende que estas influencias adoptaran una forma distinta en Nehru Nagar de Mumbai, uno de los muchos barrios marginales de la región. Sankar nació y aún vive con sus padres, su esposa y su hijo. Inspirado por Silo,
ha ayudado a transformar el lugar. Hace 10 años aquí no tenían alumbrado. Ahora existe gracias al movimiento humanista. Antes, todos los años, cuando llegaban las lluvias del monzón, las aguas inundaban las casas. Pero ese problema también se resolvió. Todo esto es solamente una pequeña parte de las actividades organizadas aquí en la última década. This is Human Center. This last 10 years we are running. So the idea is that they'll learn to sew, and then they can actually get work sewing and earn some money and help support the family. Getting 100 to 150 rupees, you can manage your family easily. Rukaya Joshi es profesora de gestión y ocupa un papel importante en el proyecto. The focus of this center where I am associated is women and children. Yeah, it's very interesting that this man from the other side of the world, from so far away, touched you and transformed me. Y no fueron solamente los individuos los que se transformaron. People had lost faith in themselves in this area of Nehru Nagar. They had lost faith that any improvement can ever be done. But after we started the work and after the movement started doing their activities, now almost everybody has got real faith that things can happen, change can come. Estos cambios no se limitan solo a la ciudad. A 10 horas en tren y otro mediodía en coche se llega a Nielanga, un pequeño poblado agrícola. Lokendra Seth ha invertido mucho tiempo organizando centros humanistas en toda la región. Al igual que Silo y los demás siloístas, es un voluntario no pagado. They organize to see what are the problems which are faced in the villages and they work for solving those problems. Lo primero en la lista fue la electricidad, algo que nunca antes habían tenido. And then they organized different kind of computer centers here. On that computer centers, they try to give all the informations to the farmers. Here they also teach them how to do better farming, better organized systems, and change the costing of the farming by making new inventions into the farming. Una de las innovaciones más importantes implicaba cambiar los costosos fertilizantes químicos por la agricultura orgánica. Esta sería una historia extraordinaria, incluso si llegara solamente a este pueblo o a aquel barrio marginal, pero abarca mucho más que eso. Invisible a los medios de comunicación, ausente en las noticias, las consecuencias del mensaje de Silo transforman vidas en las ciudades más grandes y en más de 1000 pueblos solamente en la India. Pero todo aquello se desarrollaría en los años posteriores a la breve visita de Silo en 1981. Entonces viajó de Mumbai a Sri Lanka para reunirse con miembros de la comunidad budista. También se reunió con el primer ministro de Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa. La reunión fue amable, pero Premadasa fue particularmente franco. Le dijo a Silo que era inútil para un extranjero venir a predicar la no violencia a esta pacífica nación budista. Algunos años más tarde, Premadasa fue asesinado y Sri Lanka continuó su caída hacia una violenta guerra civil que continúa hasta hoy. Pero hubo otro jefe de Estado que resultó más receptivo. Kenneth Kaunda era entonces presidente de Zambia y dirigente del único partido político permitido bajo la legislación que él mismo había creado. Pero Kaunda se declaró humanista y en 1989 Silo respondió a sus repetidas invitaciones. En aquella reunión, Silo insistió en la necesidad de que Kaunda permitiera la verdadera democracia en Zambia.
Fue un encuentro que luego sirvió de inspiración a Silo para escribir una de las historias de una colección de cuentos que recibió un premio literario en Italia. Pero ¿sirvió la visita de Silo para influir en la posterior decisión de Kaunda de permitir elecciones libres? Nunca lo ha dicho. Unos pocos años más tarde, uno de los políticos más influyentes del siglo XX destacó una convergencia importante entre los escritos de Silo y los suyos. En 1983, Silo recibió un título honorario de la Academia de Ciencias en Rusia. 4 años más tarde, Gorbachov escribió un pequeño libro que comparaba sus ideas con el humanismo de Silo. ¿Pero qué tienen que ver el humanismo y las ideas de cambio social con esta experiencia interna de transformación de la que habla Silo? If you are indifferent to the pain and suffering of others, none of the help that you ask for will find justification. Hay experiencias que pueden cambiar tu vida. Tal vez sea algo que te llegue en un sueño, tal vez enamorarse, o tal vez una comprensión inesperada. A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol. Y en esa puesta de sol es como si entendiera todo, por muy poco tiempo. Es entender todo, de golpe, por muy poco tiempo. Ligado a esa puesta de sol, es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo habitualmente no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo, pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí entramos nosotros. Silo ha dicho que nuestras experiencias, incluso las más inefables, no se quedan en nuestras cabezas, afectan a lo que hacemos, las llevamos al mundo. A principios de los 80, la propuesta de Silo por el cambio que comenzaría contigo y tu medio inmediato asumió un giro verdaderamente político con la creación del Partido Humanista. Toda la referencia a Chile sea un lugar que tenga un nombre violento, militar, plaza de armas. Evidentemente la gran mayoría de los chilenos aspira que En Chile, llevó a Thomas Hirsch a ser embajador por un tiempo, durante el primer gobierno postdictadura de su país. Ni siquiera su candidatura a la presidencia le resultó algo inusual. Yo en realidad entiendo al humanismo o al siloísmo, es decir, a aquello que pone en marcha Silo, como un proyecto transformador de la sociedad, del individuo y la sociedad. Y por lo mismo tiene repercusión en todos los ámbitos del quehacer social. Mientras, las pancartas del nuevo humanismo estuvieran presentes al ser derrocada la dictadura en Filipinas y el partido jugó un rol importante en la vuelta a la democracia en Chile. Es mucho más que un partido político. Que yo siento que me va transformando a mí, pero que también comienza poco a poco a contribuir en una transformación del medio. Y entonces me va retroalimentando porque me va dotando de sentido esa acción que vamos realizando con tantos otros en tantos lugares y que va dando frutos. Hoy el partido está presente en numerosas regiones del mundo. Pero a principios del siglo XXI, los ojos de la izquierda a nivel mundial miraban hacia América Latina. Y no es de sorprender que en todo el continente comenzara a aparecer una nueva clase de políticos. Nos conmovemos con el mensaje de Silo. Provienen de distintas partes del espectro político, pero cada uno, de algún modo, promete romper con el pasado. Entre estos políticos, Evo Morales, el aguerrido líder de Bolivia, a menudo aclamado como el primer presidente indígena del país. Una vez escuché su intervención, que empezó a las 6 de la tarde. El Foro Latinoamericano del Nuevo Humanismo fue precedido por una ceremonia tradicional en este antiguo y sagrado sitio del pueblo indígena Aymara de Bolivia.
Y entre los partícipes del foro estuvo el presidente Morales, visto como una amenaza socialista por muchos de los mayores intereses económicos del planeta. Pero el presidente Evo Morales no se define a sí mismo en términos de izquierda o derecha. Un periodista me dice, ¿tú eres derechista o izquierdista? Yo digo, ni izquierdista ni derechista, sino humanista. El primero de estos foros humanistas se celebró en Moscú, organizado por los humanistas y la Fundación Gorbachov. Posteriormente se realizaron foros en numerosos lugares, desde Lisboa hasta Dakar. Y aquí, en la ciudad de Nueva York, donde se celebró el primer foro norteamericano organizado por el movimiento humanista y el New York Hunter College. A los participantes de Canadá, Estados Unidos y México se sumaron los invitados del extranjero. The world is absolutely interconnected, and that means that even if you don't have a problem exactly here in this place, there is a big problem in the world. Fue una conversación muy amplia de 3 días sobre una dirección para América del Norte que fuera más allá de la fusión económica del libre comercio. One of the questions that I ask my kids and adults all the time is, what is our culture? Here we are, people with African ancestry. What is our culture here? The government will not listen to us when we protest. That's obvious. As the Education for Nonviolence Forum in Quebec, instead of being victimized, they organize themselves. You know, and this is very interesting. Política, filosofía, cambio personal, activismo social. En toda esta variada actividad, algunos dicen que no ven más que un caos de opiniones cambiantes. Algunos de nosotros vemos interpretaciones diversas de una misma visión. Nosotros que tenemos la cabeza tan cerrada, creemos siempre que la interpretación tiene que ser una. Y resulta que las interpretaciones son diversas porque son diversos los ángulos de las personas. Y eso ocurre con el lenguaje. Parece que fueran cosas distintas. En realidad es la misma historia en el fondo. Son traducciones de ese mensaje. Y en el corazón de todo esto, la calma. Deja que la fuerza se manifieste en ti. Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obra por sí sola. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Déjala que se manifieste libremente. Con el paso de los años, las manifestaciones de las ideas de Silo han crecido y cambiado, y también este lugar. Primero un monolito de acero inoxidable marcó el lugar donde habló Silo hace tantos años. Más tarde todo un complejo fue tomando forma. El Parque Punta de Vacas, un lugar de meditación y encuentro. Y luego un plan para construir parques similares en todos los continentes. Pero antes de siquiera darse aquello, los parques nacionales comenzaron a aparecer. Todos los parques tienen las mismas estructuras simbólicas. This is Parque Manantiales. This is the National Park of Chile. And this is the gateway to the park. And when you walk through the gateway, you walk into another environment. And then all the parks also have a monolith. Its form has to do with historically how the human being has always built that, which has something to do with the connection of the heavens with the earth. And then we also have a fountain, underground springs, waters. It has to do with life in itself. And then there's a stele, which is like a little monument with all the names of the people who have helped build the park, because our parks are put together just by people. And then we have the halls, and they're purposely made without any distraction. And in our halls, what you find are other people or empty space. And so the two situations are the best situations to reflect or to have internal experience. And our parks are open for everyone.
Llámalo parque o ashram, como hacen en la India. Los nombres cambian, pero lo sustantivo se mantiene igual. We have the monolith at that end. Oh, there, the monolith will be there. Utility section will be on this other side. Algunos son parques regionales, como este en India, Red Bluff en California y Atiliano en Italia. Otros son parques nacionales, como Manantiales en Chile y el Parque Toledo de España. El Parque La Reja en Argentina es el parque regional sudamericano. Hoy, el Parque La Reja, próximo a Buenos Aires, está lleno de personas disfrutando esta hermosa tarde de mayo. Árboles y pasto en vez de desierto o montañas, pero el portal, la sala, el monolito, la fuente y la estela son comunes a todos y por supuesto el mismo ánimo, el mismo espíritu. Y en el corazón de ese espíritu, ¿cuál es la naturaleza de esta experiencia de la que repetidamente oímos hablar? Al tiempo que tu respiración se hace amplia y profunda. Una experiencia que, independientemente de tus creencias, puede llevar a la profunda paz interior, a una ilimitada fuerza vital y alegría capaces de hacer frente a las inevitables dificultades de la vida. ¿Y el hombre que inició todo esto? Bueno, si piensas que la espiritualidad solo atañe a la religión, o si piensas que la sabiduría debería ser cálida y difusa, tal vez estés equivocado. Si esperas a alguien vestido de túnica, de suaves gestos, que habla suavemente del amor, puedes estar buscando al sabio equivocado. Este viene de un pequeño pueblo de América del Sur. Podría uno cruzárselo en una multitud y no percatarse de él. No levita ni conduce una limusina dorada. Además, en todos estos años no ha cobrado por sus enseñanzas ni por su tiempo. Lleva una vida bastante normal. Vive con su familia y hasta tiene un perro. Nada muy especial, pero su hogar es cálido, lleno de amigos y de risas. Un ser humano sencillo como todos nosotros, al menos en cierta forma. Voy a la Chacarita, al desarmadero, a buscar unos caños de petróleo para el parque. Pero es alguien que, aunque desairado, ridiculizado y perseguido a lo largo de los años, de todos modos ha llegado a muchos profundamente, a pesar de las diferencias en sus culturas, nivel económico y formas de vida. Pero yo, como un tipo con temores y angustias, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo...? Tú tienes que basarte en una experiencia que te cambie, que te abra el horizonte. Sin esa experiencia vas a estar dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Y nosotros es de lo que hablamos, de esa experiencia transformadora en el ser humano, que te saque del miedo, que te saque del temor, que te saque del futuro cerrado, que te abra un horizonte. ¿Y quién es este extraño hombre que presume de que puede decirnos lo que necesitamos? Hay gente que dice que tú eres un hombre como otros. Hay otros que dicen que tú eres un profeta. Hay otros que dicen que tú eres un demidios, un dios, un diablo. Sí. Muchas cosas. Yo creo que la gente tiene derecho a decir todo eso. ¿Y qué? No me preocupa lo más mínimo. Que alguien diga, bueno, pero es un profeta. Y ni quita ni pone. Es una persona común. Y si el tema está en cómo puede hacer uno para salir de los problemas del sufrimiento, del dolor, de todas esas cosas que no tiene cómo superar. ¿Y qué importa que soy yo? Pero ¿qué mensaje o experiencia podría ser suficiente? ¿Qué persona en su sano juicio creería que las cosas podrían llegar a ser diferentes? ¿Quién es lo suficientemente ingenuo para creer que los temores, el odio y la ira podrían alguna vez terminar? ¿Quién podría dudar de que la muerte sea otra cosa que la derrota final? This chain of actions that was set in motion in life cannot be stopped by death. Siempre he sentido que Silo plantea una suerte de desafío. Me desafía a dudar de la sabiduría convencional. Me desafía a preguntarme a mí mismo, pero ¿y si fuera posible? ¿Y si puedo cambiar? ¿Y si todo puede cambiar? ¿Cómo actuaría entonces? ¿Qué haría diferente? ¿Y si seguimos fracasando en estas aspiraciones imposibles? Bien, como dice Silo,
Aun cuando sabio y poderoso, si no crece en ti y en quienes te rodean la felicidad y la libertad, rechazaré tu ejemplo. Acepta en cambio mi propuesta. Sigue el modelo de aquello que nace, no de lo que camina hacia la muerte. Do not imagine that you are alone in your village, in your city, on earth, or among other infinite. No imaginis que estàs encadenat a aquest temps i a aquest espai. Bul xalaat ni soo deewee di nga wéy di wéet ba faw. Sí, hay mucha gente en ese momento que tiene una sensación bastante apocalíptica, como cosas van muy mal. ¿Qué te dices? Parece que todo se cayera. Se caen instituciones, se caen formas políticas. Seguramente está muy bien que se caiga, pero en las personas no, está surgiendo un nuevo sentido, una cosa muy importante. Están aspirando a otro tipo de mundo. Así que creo que vamos bastante bien y nada de apocalipsis. Eso no es así.